En México, 2024 marcó un antes y un después en la forma en la que entendemos el derecho a la alimentación. La nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible promete transformar todo el sistema agroalimentario, desde el campo hasta nuestra mesa. Detrás de esta ambiciosa propuesta se esconden retos enormes, presupuestos insuficientes, coordinación institucional compleja y una ley tan difícil de entender que parece escrita solo para expertos. Hoy con Enrique García Tejeda, Agustín Rojas y Karina Sánchez desmenuzamos los avances y desafíos de esta legislación histórica. Yo soy Alejandra Barranco y te invito a quedarte porque créeme, todo lo que comemos nunca había sido tan político. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola a todos, yo soy Eufemia Basilio y les doy la más cordial bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. En este episodio seguimos hablando acerca del boletín Coyuntura Económica número 17, el sistema de salud en el México actual, retos y perspectivas a futuro. Recuerden descargarlo gratuitamente, el link se los dejo en la descripción de este episodio. Únanse a la conversación y síganos en nuestras redes sociales. Los links los van a encontrar en la descripción justamente de este video en la pantalla. Entérense ahí de todos nuestros nuevos episodios y de la información coyuntural más importante de México y el mundo. Hoy hablaremos del artículo La nueva ley de alimentación y sus retos para el sistema de salud, que escribieron el doctor Enrique García y la maestra Karina Sánchez, quienes nos acompañan el día de hoy, así como el doctor Agustín Rojas, quien se va a sumar a la conversación para ampliar más la información presentada en el boletín. Antes, les quiero hablar un poco de la trayectoria de nuestros invitados. En primer lugar, el doctor Enrique García es profesor e investigador en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ha sido profesor visitante en la Universidad Estatal de San Diego, California, y en la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Es miembro del cuerpo de árbitros de revistas internacionales como Springer Nature y Wired. Su agenda de investigación incluye temas de derecho y economía, así como derecho y políticas públicas y análisis espacial del crimen. Su más reciente publicación analiza la cobertura geográfica de los servicios jurídicos en la Ciudad de México y actualmente es investigador SNI nivel 1. Qué gusto tenerlo en el episodio 6, doctor. Bienvenido. Y por otro lado, la maestra Karina Sánchez es la coautora de este artículo. Ella es especialista en políticas alimentarias y sistemas alimentarios sostenibles. Tiene una maestría en Administración Pública con especialización en políticas alimentarias por la Universidad de Columbia en Nueva York y una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Colegio de México. Durante los últimos 15 años ha sido co-creadora de políticas basadas en evidencia desde el gobierno, la academia, la sociedad civil y organizaciones internacionales. Lideró la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México sobre sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables. Actualmente cursa un doctorado en políticas públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maestra Karina, bienvenida y qué gusto conocerla. Muchas gracias. Y para comentar este artículo nos acompaña el doctor Agustín Rojas. Él es investigador de tiempo completo en el IEC de la UNAM, es licenciado, maestro y doctor en economía por la UNAM. Sus líneas de investigación son sector agroalimentario, producción, abasto, distribución y consumo de alimentos y bebidas, seguridad alimentaria, alimentación y salud y además de economía del comportamiento. Es docente y tutor en el programa de posgrado de economía de la UNAM. Doctor Agustín, bienvenido. Estoy segura que sus comentarios aportarán mucho a la conversación sobre este tema tan importante. Muchas gracias, doctor. Fue un gusto estar con ustedes. Y bueno, como ya les decía, en este episodio 6 hablaremos de la investigación que hicieron el doctor Enrique y la maestra Karina, en la que hacen un análisis de los avances y retos de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, explicando su margen de acción dentro del sector alimentario, así como la coordinación institucional que debe haber para su instrumentación. Y bueno, yo preparé algunos tópicos para seguir esta importante plática. ¿Qué les parece si iniciamos con el tema? Antes que nada, quisiera que le explicáramos a nuestro auditorio sobre la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. ¿Nos pueden contar en qué consiste esta ley? Sí, claro. Muchas gracias, doctora Eufemia, por esta invitación. Para mí es un honor estar con académicos de alto nivel como ustedes.
y también es un honor que este tema haya sido considerado para el boletín. La Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, justamente esta semana en nuestra grabación cumple un año de haberse publicado y garantiza el derecho humano a la alimentación como se considera en el artículo 4 constitucional. Pero no solo garantiza el derecho humano a la alimentación, sino una alimentación adecuada que sea culturalmente pertinente, que sea nutricionalmente de calidad y que sea suficiente. Y además que considere todo el ciclo de vida de una persona. Pero esta ley es muy innovadora porque junta en una misma ley varios derechos: el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud. Es la primera ley en México que junta todos estos derechos y que además introduce un concepto que es el sistema agroalimentario mexicano. ¿Y qué es esto? Que a lo mejor dicen, ¿qué es el sistema alimentario? Pero todos participamos de él si comemos. El sistema alimentario es todo lo que pasa desde el campo hasta que un alimento llega a la mesa. Todas las cadenas que hay ahí, desde distribución, procesamiento de alimentos, todo está dentro del sistema alimentario y todos somos partícipes de él si comemos. Y esta ley es la primera que introduce este concepto en México y que hace que una ley sea súper intersectorial. Eso es lo más importante de esta ley. Y justamente, bueno, doctor Tejeda estará de acuerdo que es una ley que está siendo, bueno, que ya era necesaria, ¿no? Y que implica justamente todo lo que nos decía la maestra Karine, que de algún modo eh, nos puede sumar, ¿no? A todo lo que en el proceso alimenticio conlleva, ¿no? Toda la cuestión de salud en nuestro país. Sí, de hecho, Karina fue parte del equipo en su posición anterior en la FAO, que participó en la redacción de esta ley. Es una ley que ha llevado muchos años de discusión y precisamente nos permite estudiar, y eso tratamos de hacer en el artículo de este número especial, ver los avances que son importantísimos y fundamentales, y también algunos retos que puede tener la ley, ¿no? La idea, y yo también comparto eso también desde un punto de vista de investigación de política pública, creo que son muy loables, creo que deben alcanzarse, y precisamente habría que cuidar la parte de la implementación, ¿no? Que es una parte que tratamos en nuestro artículo, precisamente sobre los costos de cumplimiento de la ley. Ujú. Y es que, como bien decía la maestra Karina, Agustín, pues si todos comemos, todos estamos involucrados, ¿no? En toda la cuestión de salud y también en la cuestión agroalimentaria que conlleva todo este proceso productivo también, ¿no? Del sector agroalimentario. ¿Tú cómo ves esta ley? Pues bueno, es una ley realmente que viene en un punto crucial, ¿no? En un momento histórico, por sobre todo las epidemias que tenemos, ¿no? Y la emergencia sanitaria de salud pública. Ahora sucede principalmente en la alimentación, pero bueno, como toda ley que en ciernes está instaurándose, también es bueno ver los retos que va a tener, ¿no? En cierto sentido, principalmente con los actores, como bien comentaba doctora Eufemia. Particularmente quiero referirme por la estructura del sector agroalimentario. Triste y desafortunadamente, no solamente es en el caso de México, sino a nivel mundial, pues estamos en lo que muchos autores han denominado un régimen agroalimentario corporativo, ¿no? Entonces, gran parte, y tristemente, repito, la situación alimentaria en el país ha sido tristemente un desastre, porque gran parte de las políticas públicas se dieron al mercado, ¿no? No solamente las condiciones de producción, tenemos una pérdida de autosuficiencia alimentaria, sino también las condiciones de distribución y consumo de alimentos, ¿no? En cierto sentido, pues esto implicó que no hubiera regulaciones, cosa que hoy se suma también el etiquetado nutrimental y en 2014 usted también, que es experta en materia fiscal, pues el impuesto, ¿no? Entonces es una ley que realmente, qué bueno que llega, pero también es importante tratar de fortalecerla, ¿no? Porque al final del día, la estructura agroalimentaria que tenemos, repito, particularmente el consumo, está siendo subordinada a una lógica mercantil, a una lógica de producción, sobre todo de una oferta alimentaria industrial, y que bueno, qué bueno que la ley llegue para tratar de regular estos comportamientos, pues un poco irracionales que hemos tenido desde por lo menos las 3 últimas décadas, ¿no? Ujú. Y que finalmente es un problema que atañe a todos, ¿no? Como decíamos, todos tenemos que alimentarnos y también todos nos vemos afectados por esta cuestión. Quizá a veces pensemos, bueno, es que no, somos médicos o no estudiamos, somos estudiantes de justamente el tema de salud, pero seamos lo que seamos, todo esto nos afecta, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra nutrición, en nuestra alimentación y nuestra salud, finalmente. Y justamente quisiera en este contexto que hablaran de lo que en el artículo menciona la complejidad, ¿no? De las 17 leyes federales del sector alimentario. ¿Por qué se hacen complejas? Me gustaría que nos comentaran sobre esto. Sí, muchas gracias. Esta parte del artículo me tocó a mí desarrollarla y es parte de una agenda de investigación que tenemos ahí en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
Y tiene que ver un poco con lo que se percibe cualquier persona cuando se enfrenta a un instrumento jurídico, un documento jurídico, ¿no? Se percibe complejo de cumplir, complejo de entender, complejo de leer, ¿no? Y aburrido también. Entonces, hay investigaciones desde los años 90 en Estados Unidos, sobre todo, que se han puesto entre equipos de abogados y lingüistas a entender por qué la estructura gramatical de los cuerpos normativos de las leyes son tan complejas, por qué es tan difícil de leer, por qué escribimos los abogados con tantas comas, ¿no? Y coma, y coma, coma. Entonces, una investigación muy reciente en agosto de 2024 hizo en unos investigadores que aquí traigo, Martínez et al. Ellos estudiaron, probaron dos teorías que han estado navegando mucho por este ámbito de entender el derecho y que tiene que ver con dos hipótesis que coloquialmente los autores llaman así y los que estamos en esa agenda la llamamos así. Una es que las normas es la hipótesis del hechizo mágico. Si uno pone algo en la ley, mágicamente se va a cumplir, ¿no? Y esto tiene que ver con las raíces históricas del derecho, que tiene que ver con que el derecho en sus orígenes fue muy de la mano de sacerdotes romanos, fue muy de la mano de valores éticos, fue muy de la mano de costumbres y reglas morales. Y hay otra hipótesis que dice no, que realmente las normas son difíciles porque en realidad son reediciones, revisiones, reformas, derogaciones, abrogaciones. Y esto hace que esta hipótesis se llama el copiar-pegar, que generalmente los abogados o las personas que redactan las leyes o los legisladores están constantemente pegando más información y esto lo hace complejo cuando lo quieres leer. Lo que hicieron estos investigadores, rápidamente les cuento que lo que tratan de entender es, bueno, ¿por qué es tan complejo leerlo? O sea, ¿de dónde viene? Y hicieron un experimento donde pusieron a personas que no eran abogadas a redactar delitos, ¿no? Oye, te pido que hagas una norma o propongas una norma para que se prohíba cierta conducta y además te pido que por favor inventes una historia de una persona cometiendo este delito. Y se dieron consistentemente cuenta que en el grupo de tratamiento que las personas que no eran abogadas eh, complicaban la redacción normativa. Y esto parece ser evidencia que alrededor de la hipótesis del hechizo mágico, ¿no? Es decir, que las personas tendemos o percibimos o queremos que las normas suenen a autoridad, suenen a que hay algo más allá del lenguaje, algo performativo. Y que desafortunadamente eso va complejizando el tema de las normas, ¿no? Porque tenemos muchos ámbitos, no solo alimentación o salud, donde estamos llenos de normas y pues parece ser una tendencia natural que tenemos cuando redactamos normas, no solo los abogados, ¿no? Es decir, no solo es nuestra culpa, es la culpa de todos. Y en ese sentido, ya, y con esto sirve esta parte de mi participación, se han desarrollado índices para tratar de medir la complejidad, la complejidad de lectura que tienen estas normas. Y nosotros en el artículo tomamos 17 leyes del sector alimenticio y ponemos esta ley y nos damos cuenta cuáles son las más complejas. Y algo que nos gustó de la investigación es que nos damos cuenta que hay leyes muy complejas, pero también hay leyes muy sencillas de entender, que alcanzan puntajes que incluso una persona sin estudios de derecho podría entender fácilmente, ¿no? Entonces, si quieren ahorita en un momento más de mi participación, diré cuáles son los resultados, pero pensamos, o más bien la aportación del artículo en el boletín, que muchísimas gracias por haber aceptado a publicación el artículo, es justo entender los costos normativos de un modo distinto a cómo se venían entendiendo, ¿no? O la interpretación jurídica tradicional de leer y opinar sobre la ley. Aquí parece ser que esta metodología nos permite ver una imagen amplia de dónde están los costos más importantes del sector para el cumplimiento legal. Que finalmente está lo importante acá, ¿no? Cómo se da ese cumplimiento y entender, ¿no? Finalmente, en la parte alimenticia, como también ya lo comentaba la maestra Karina, ¿no? Cómo se da ese proceso para que finalmente aterricemos y los que no somos abogados y pues también ya entrarle al sector alimentario, agroalimentario, se entienda, ¿no? Cómo finalmente se pueda apegar a las normas y en el ambiente y la posibilidad de actuar, ¿no? En ese margen de acción que se tenga, ¿no, maestra Karina? Sí, justamente quisiera dar
una respuesta a lo que comentó el doctor, Claro. es muy importante decir que esta ley es compleja porque hay que irnos unos pasitos atrás y hablar de la historia de esta ley. Para que llegáramos a esta ley pasaron 10 años, o sea, esta ley en diferentes versiones, en diferentes ciclos, en diferentes momentos, con diferentes cámaras y diferentes legisladores, se estuvo discutiendo durante 10 años. Afortunadamente hay un grupo bastante sólido de académicos y de organizaciones de la sociedad civil que por 10 años no quitaron el dedo del renglón y siguieron en esta ley, ¿no? Con diferentes redacciones. Muchos países, sobre todo de América Latina, tienen leyes del derecho a la alimentación adecuada desde hace varios años. En México no estaba, porque en México siempre desde el principio hubo un espíritu de hacer una ley que conjuntara varios derechos. Y como bien dice el doctor, esto generó, pues, pisar callos en muchos intereses. Sobre todo, uno de los más complicados que fue para hacer esta ley fue el sector agua. Pero esta ley también tiene una cosa que no es nueva en México, porque ya está dentro de la Ley General de la Administración Pública, pero que sí es importante que esté dentro de una ley general, que es hablar del conflicto de interés. Justamente por esta captura corporativa, esta ley prevé cómo manejar y cómo enfrentarnos al conflicto de interés y un poco esta prohibición de que corporativamente no haya influencias dentro de las políticas públicas. Ujú. Y esto, aterrizarlo no solo en el lenguaje, sino después operacionalizarlo va a ser bastante complicado. Ujú. Que creo que es lo importante que entender, ¿no, Agustín? La complejidad justamente de lo que estamos hablando y que finalmente sea aterrizado y finalmente pueda llevarse a buen término, ¿no? Con todas estas posturas que estamos viendo. Sí, en efecto, pues, como cuenta la maestra, es sumamente importante ver 2 cosas, ¿no? Que esta ley entra en un marco, ¿no?, digamos, de buena recepción seguramente para los intereses, corporativos, sobre todo de la industria alimentaria. Esto lo hemos visto, ¿no?, históricamente. En efecto, esta ley tiene, digámoslo así, 10 años o más de cabildeo político, ¿no? En cierta forma, del retroceso de muchas iniciativas que se han hecho, sobre todo desde la parte escolar, me acuerdo en 2006, ¿no?, que se da sobre todo a partir del ENSANUT cuando reporta los datos de obesidad infantil. Pero aquí algo que es importante señalar, que la ley, si bien es amplia, digamos, tiene muchos puntos, pienso yo que gran parte de este posible, y esperemos que sí, éxito que pueda tener, es la vinculación, porque yo pienso que hasta cierto momento se habían hecho leyes que vinculaban por un lado la producción, el consumo, la distribución, ¿no? Entonces, paradójicamente, inclusive hemos, y de manera triste también, repito, no quiero decir con esto que sea apocalíptico, ¿no? Pero tiene que haber una sincronía y una coherencia. Pongo el caso, cuando tuvimos el problema de inflacionario, ¿no?, que se buscaba ¿qué? Reducir el precio, sobre todo los bienes de la canasta básica, pues se quitó las regulaciones sanitarias, ¿no? Entonces, por un lado se buscó que el acceso, pero por el otro no se estaba asegurando la utilización biológica de los alimentos. De hecho, hubo 2 paquetes que no se logró inclusive controlar los precios de los alimentos. Pero obviamente también depende de la estructura que tenemos del mercado, las posibilidades donde decíamos el Estado tiene que meterse, quiera o no, ya a producir alimentos, porque por un lado las políticas se han ido del lado del consumo, del comportamiento, pero realmente lo que no se ha buscado es ver esta otra gran parte que tiene que ver con la regulación de la oferta alimentaria, ¿no? Ujú. Y que es justo ahí donde están estos, digamos, dimes y diretes entre que esto está contra el libre mercado, contra los empresarios y demás. Pero lo cierto es que estos productos que tenemos hoy en día, sobre todo industrializados, son dañinos y qué bueno que la ley busque en cierto sentido tratar de normar esto, ¿no? Ujú. Creo que es un gran avance en ese sentido. Sí, que creo que es lo importante, ¿no? Porque decimos todo es en pro de la salud y de nuestro bienestar, que finalmente pues ha sido un problema que venimos arrastrando hace décadas y que creo que se ha acrecentado con pues también el envejecimiento de la población, el, el crecimiento acelerado de la misma, problemas como enfermedades crónicas, que todo va sumando, ¿no? Y se vuelve una bola de nieve. Entonces creo que esta ley es un hito y es importante que se pueda llevar a cabo y se desarrolle como esperamos, ¿no? Que bueno, como decimos, esperamos que todo salga bien, pero siguiendo con esta ley, ¿cuáles creen que sean las implicaciones de que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible establezca un marco de gobernanzas vertical y horizontal? Pues esta ley tiene un enfoque de derechos, o sea, eso es lo más importante. De hecho, hay un derecho que es el que ayuda a hacer esta articulación de la que habla el doctor, que es el interés superior de la niñez. Ujú. Es el que está como uno de los derechos principales en toda esta ley y el que
digamos, rige este marco de gobernanza que establece esta ley. Es importante decir que este marco de gobernanza que establece la ley no necesariamente es nuevo. En México hay otras leyes que establecen este tipo de marcos de gobernanza, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ¿no? O sea, ya ha habido otras como aproximaciones y otros intentos de hacer estas aproximaciones de gobernanza, pero lo que hace esta ley es introducir no solo tratar de hacer el esquema, de organizar el esquema dentro del sector público, sino que establece una forma de participación social que es bastante interesante. Desde la parte del sector público está la gobernanza vertical, ¿no? Establece un órgano que se llama SINSAMAC, que es un órgano que va a tener a varias secretarías juntas en un mismo lugar para tomar decisiones sobre el sistema agroalimentario. Y este mismo esquema del SINSAMAC, lo que se pretende en la ley es replicarlo a nivel estatal y a nivel municipal, que son consejos intersectoriales. Y la parte horizontal, que es muy interesante, es la que incluye la participación social, y lo que establece esta ley es que se generen comités alimentarios a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, y que en estos comités alimentarios participe sociedad civil, pero no solo grupos organizados, también que haya personas productoras. O sea, este es como el esquema nuevo de participación social que no se establecía, digamos, en otras leyes que tuvieran que ver con alimentación. Ujú. Y es que creo que es un trabajo conjunto, ¿no? No solo de los organismos, del Estado, sino también de la sociedad, ¿no? De hecho, nos gustó cuando lo estábamos investigando, el diseño normativo es innovador y hemos tenido pruebas que en México nos ha funcionado. O sea, que sí hay esta coordinación de la federación, estados y municipio y también horizontal, por ejemplo, en temas de política social, en temas de organización de elecciones, por ejemplo. Es decir, son esquemas, es un diseño normativo complejo, pero a la vez te permite integrar a las partes y hacerlo de una manera muy organizada. Y es donde se han encontrado resultados adecuados, aceptables, e incluso que van más allá de esto, ¿no? Pensando precisamente, por ejemplo, en los programas estos que hubo en los 2000 de combate a la pobreza, alimentación infantil, ¿no? Y cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, etcétera, que fue paradigmático y se citaban en muchas investigaciones internacionales de lo bien que se hacía en México este tipo de integración horizontal y vertical. Y en el caso de las elecciones también, ¿no? Cómo los ciudadanos se organizan para participar, las instituciones federales, estatales, municipales, etcétera. Em, y lo decimos también en el artículo, ¿no? Uno de los retos importantes es justo la coordinación. ¿Por qué? Porque no solo está lo que han comentado muy bien Agustín y Karina sobre los actores, las empresas, ¿no? Que tienen intereses aquí, sino que en realidad también tienes muchos municipios, estados, la federación, secretarías, que tal vez, por ejemplo, en el caso de salud, es una más de las atribuciones que tienen que cumplir. Entonces también las leyes tienen que ir aparejadas de recursos presupuestarios importantes, porque si no, pues solo se quedan estos buenos deseos, ¿no? En este hechizo mágico de las leyes. Entonces necesitas dinero para que la ley se cumpla y que estas dependencias, además de que le pones más trabajo, también tengan más recursos para hacerlo y desarrollar capacidades institucionales. Es decir, es una ley ambiciosa en el sentido de que quiere alcanzar objetivos muy necesarios, pero tiene que ir aparejada de dinero. Entonces, políticas públicas sin dinero es solo buenas intenciones, ¿no? Entonces, creo que ahí es uno de los retos, la parte del presupuesto. Sí, Yo, perdón que claro. tome la palabra. Sí, sí. Justamente aquí es donde creo que deriva mucho el reto, ¿no? Que tiene esta nueva ley, porque a diferencia de otras mercancías, sobre todo en la vida social, el problema de la alimentación es que no se comporta, ¿no? Con, digamos, ciertos lineamientos, pensemos el caso de elasticidades, precio, demanda y demás. El caso de la alimentación es tan particular, ¿por qué? Porque el gran reto deriva en que gran parte de la producción del patrón alimentario no va de lo vertical, ¿no? Sino es horizontal. ¿Por qué voy con esto? Tenemos una producción homogénea, estandarizada en todo el territorio nacional, y tenemos un consumo homogéneo y estandarizado en todo el territorio nacional. Entonces, el gran problema es que justamente en lugar de pensar la federación hacia lo local, se tendría que pensar de lo local hacia la federación. ¿A qué voy con esto? Muchos autores ya han, digamos, visto la necesidad histórica de, por ejemplo, recuperar enfoques como los sistemas agroalimentarios localizados. ¿Por qué? Porque es pensar que las políticas públicas no tienen que venirnos a decir lo que podemos hacer a partir de las capacidades y las necesidades colectivas que tenemos. Es justamente recuperar esta posibilidad de producir para la autosuficiencia, para el autoconsumo, pero considerando que el territorio no es homogéneo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un punto que todavía la ley no es tan clara en esto. ¿Por qué?
porque gran parte inclusive, ¿no? Pensamos el caso. Simplemente me viene a la mente que fue hace algunos años, ¿no? El caso de la canasta básica de la Cruzada contra el Hambre, pues gran parte de los productos eran ultraprocesados, ¿no? Y se los dieron a zonas rurales donde dicen, oye, pues yo mejor prefiero una tortilla de maíz con frijoles y chile a que me des una lechita empaquetada con saborizante, ¿no? Entonces yo creo que ahí estriba gran parte y por eso le decía, esta ley qué bueno que llega, pero también hay que pensar en cómo fortalecerla, ¿no? A partir de justamente la evidencia que tenemos hoy en día. Sí, claro. Es importante que esta ley, o sea, plantea muy frontalmente que la alimentación no puede ser garantizada por un solo nivel de gobierno. Y ese reconocimiento creo que es ya importante en sí mismo. Pero me gustaría hacer como dos puntualizaciones. La primera es que esta ley o una de las virtudes que los académicos o los artículos que han salido comentando esta ley enfatizan es que esta ley no genera una burocracia nueva, ¿no? Pero esto tiene sus virtudes y sus defectos, porque no genera una nueva secretaría, no genera un nuevo organismo descentralizado, pero sí genera una carga institucional para poder llevar este Sinsamac, para que los estados hagan esta labor que van a tener que hacer. Y hablando de gobernanza, muchas veces se piensa que la gobernanza se da mágicamente, ¿no? Que la gobernanza es algo que surge porque todos tenemos buena voluntad de hacer un buen trabajo público y entonces es mágica la gobernanza. Y hay muchos estudios que ponen en el foco que la gobernanza no es mágica, que la gobernanza necesita recursos. Por ejemplo, un funcionario que se va a encargar de la Secretaría Técnica de este Sinsamac, que además va a tener otras actividades, que a lo mejor no se crea una secretaría, pero sí un puesto nuevo que tenga que hacer estas actividades, y eso se tiene que considerar, no solo en términos presupuestales, sino en términos organizacionales y de generación de capacidades al interior. Y esto la ley tampoco es muy clara, ¿no? Es como estas secretarías van a hacer esto y van a tener un secretariado técnico y se van a reunir cada tantos meses mínimamente, ¿no? Pero esto implica también una carga a nivel gubernamental. Entonces, eso habría que considerarlo. Por ejemplo, en México nunca hemos hablado de un presupuesto para el sistema agroalimentario, ¿no? Si hoy hacemos un análisis, por ejemplo, del PEF de 2025, pues vamos a ver a cada sector con su presupuesto, pero nada que tenga que ver con una coordinación o una vinculación, y nunca hemos dicho, este es el presupuesto para el sistema agroalimentario. Esa sería la primera. Y la segunda, la ley hace un pequeño intento de justamente reconocer esta diferencia cultural y alimentaria en las regiones, hablando de una cosa que le llamábamos canastas normativas, que son que no sea una canasta ideal alimentaria única a nivel nacional, sino que haya regiones y estas canastas normativas se consideren con esa pertinencia cultural a nivel regional. Pero es verdad que aún no se habla o esta ley no contempla, por su complejidad y porque es una ley general y a nivel jurídico una ley general tiene que ser mucho más amplia, no contempla los sistemas de producción local, no contempla tampoco como si hay regiones que tienen diferentes retos climáticos, y eso es una cosa que creo que es importante resaltar, y que el clima y la alimentación está completamente ligado. Entonces, creo que el lugar donde probablemente se podría fortalecer la ley es en su reglamento. O sea, hasta hoy, un año después de su publicación, esta semana se cumple un año y su reglamento no está publicado. De hecho, varias organizaciones de la sociedad civil esta semana hicieron un llamado a la Secretaría de Salud, que es digamos que la que encabeza esta ley, para que publique el reglamento porque no lo tenemos y es el espacio donde nos permite ver como esas cosas finas de la aplicación de la ley. De hecho, ahí si me permite participar en esta parte, en el reglamento, ¿no? Es donde creo que, y tampoco ya no lo vimos en el artículo, pero si nos ven, ¿no? Y personas interesadas en esta parte, las recomendaciones, ¿no? Como bien lo decía Karina, cuando uno lo estudia en materia organizacional, las normas suenan muy abstractas, pero en realidad hay que imaginarse como los funcionarios que tienen cierta carga de trabajo dentro de sus agendas diarias tienen que meter la reunión sobre este nuevo ente, tienen que darle seguimiento a las llamadas, tienen que hacer todas estas cuestiones administrativas que no se nos puede hacer fácil decir, pero que te puede llevar todo un día de trabajo más. Y como no se crean nuevos puestos, o sea, son las mismas personas quienes los hacen, es decir, les pones más trabajo, ¿no? Entonces, y ahí pues tienes recursos escasos, tienes que priorizar, ¿no? Hago lo que de por sí me piden, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda para cumplir mis metas presupuestales, hago lo que me encomendó mi titular de unidad, de dirección,
hago lo que de por sí yo quiero hacer respecto a estas políticas y además tengo que organizar estas reuniones. Entonces, eso ya cuando uno lo ve de esta manera, se da cuenta que tiene que ir aparejada también de la reorganización, ¿no? De entender esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el reglamento? Tiene que considerar cómo se tiene que organizar, ¿no? Y cómo se le va a dar cabida a que cuando nosotros hacemos políticas públicas o cuando la gente hace políticas públicas, los diseñadores de políticas públicas, ellos están tratando de maximizar muchísimos objetivos de bienes públicos, buena alimentación, buena salud, buen transporte, buena movilidad, buena seguridad, pero en realidad siempre estamos, y eso creo que es algo que viene muy de la mano del boletín de coyuntura económica, ¿no? O sea, siempre hay recursos escasos. Sí. Por más que queramos nosotros alcanzar todo, no se puede. Y esa es lo interesante de cómo puedes hacerlo para maximizar, ¿no? ¿Dónde encuentras esas áreas de oportunidad para llegar y tener una mayor cobertura, maximizar todos estos beneficios, etcétera? Ujú. Y en definitiva, pues son grandes retos, ¿no? Dijimos una ley muy importante, pero también nos preocupa de pronto la viabilidad, la formalización legal y los retos que todo esto va a implicar, ¿no? Y bueno, para finalizar justamente este episodio, me gustaría que cerráramos con que, ya dijimos, ¿no? La relevancia, cómo surge y demás, pero pudiéramos enfatizar por qué es un avance sustantivo esta ley en las políticas alimentarias y pues si quieren también hablar un poco de los retos, ¿no? Que implica todo este proceso. Bueno, esta ley es un avance que está siendo reconocido a nivel internacional y ahí con un pequeño disclaimer es que a nivel internacional no saben que todavía no está publicado el reglamento ni nada, ¿no? O sea, ven como la gran fotografía de lo que es esta ley. Es importante porque une el concepto que ahora tenemos de una salud, que es una salud planetaria y una salud humana. ¿Por qué? Porque considera los impactos ambientales o los posibles impactos ambientales que puede tener la alimentación, pero también los impactos a nivel individual en la salud humana que puede tener la alimentación. Y es la primera ley que hace eso, incluso a nivel mundial, ¿no? O sea, estas leyes estaban solo como enfocadas a alimentación adecuada, pero no metiendo toda la parte de impacto Ujú. climático, ¿no? Y en México ha habido muchos avances de eso. Por ejemplo, tenemos unas guías alimentarias para la población mexicana que se publicaron en 2023, si no mal recuerdo, que son las primeras guías alimentarias a nivel mundial que también tienen considerado el impacto ambiental de la dieta, ¿no? Y que tienen una recomendación de disminuir el consumo de carne, de aumentar el consumo de leguminosas, ¿no? Y esta ley va como muy de la mano de lo que es esta sombrilla de las guías alimentarias mexicanas. Y no solo ve el derecho humano a la alimentación que está en el artículo 4, sino dice, bueno, vamos a ver todo lo que pasa para poder darle una dieta saludable y sostenible, que ese es como el aspecto clave, o poder tener esa posibilidad de tener esa dieta en México. Ujú. Pero sus retos son muy importantes. Digamos que en papel esta relevancia internacional es histórica, pero México, así como está muy condecorado por haber publicado esta ley, también va a estar muy observado, porque digamos que vamos a ser el primer piloto a nivel mundial que intenta hacer esto y vamos a estar muy observados de ver si lo logramos y si lo logramos cómo y si no lo logramos de ser un gran caso de estudio de por qué fracasamos, ¿no? Entonces, esta es la relevancia de la ley. Ujú. Muy Cuando complejo. pensamos el artículo justo, cuando lo escribimos, pensábamos que un buen título era justo esto, ¿no? Los avances, porque definitivamente nos parece muy interesante el diseño, pero vienen los retos, ¿no? Yo resumiría los retos justo en tres, que son los presupuestales, que ya había hablado de esto, los de coordinación y los de complejidad. Y ya nada más para incentivar a los lectores de la revista, a la gente que está siguiendo el podcast, tenemos un cuadro de las 17 leyes y podrán ver que en los primeros lugares de las leyes más sencillas de estudiar o las leyes más sencillas de estudiar está la ley de energía para el campo, la ley de semillas y la ley de maíz nativo, que uno podría pensar que la de maíz nativo tendría tanta complejidad técnica por la parte nutricional y no es así. Y eso indica que entonces ese diseño normativo fue muy adecuado. Por el otro lado, en la escala de abajo, tenemos la ley de la caña de azúcar, de las más complejas, incluso a nivel federal, de acuerdo a estos indicadores. Insisto, en el artículo se puede observar toda esta metodología que se aplicó. La ley de sanidad vegetal. Y en el quinto lugar, de las más difíciles, justo está la ley de la alimentación adecuada, ¿no? Con estos 111 artículos, etcétera, con lo que hemos hablado. Entonces, tal vez el reglamento también pudiera
tener o tratar de hacerlo más asequible para todos los involucrados, ¿no? Que sabemos, y bien lo decía el doctor Agustín, no solo es un tema de salud, no solo es un tema de nutrición, es un tema de economía, es un tema de derecho, es un tema de políticas públicas en general, muy multidisciplinario y obviamente pues nos parece interesantísimo ser parte de este número especial en salud, porque como bien también lo dijo Karina, es a salud a quien le encargan la coordinación federal de todo esto. Entonces, es un reto muy importante. Ujú. Bueno, pues digamos que un poco podemos decir en términos de los retos, que la nueva ley pues está, digamos, mostrando la complejidad de algo que tendría que ser sumamente básico, ¿no? Que es comer, ¿no? O sea, pero justamente ese acto de comer esconde muchas cosas, entre otras cosas, pues, cómo se produce, cómo se llega a esos alimentos a los consumidores y el efecto justamente nocivo que tienen esos alimentos, ¿no? Hoy en día sobre los consumidores. ¿Qué retos yo encuentro, no? Y que al final del día un poco va a ser lo que comentaba la maestra Karina, ¿no? Pues el foco de atención en el caso de México y por qué México también es un reto a nivel mundial. Por ejemplo, de los datos que hemos, de manera muy, muy breve, recientemente en una investigación tenemos que 2/3 partes, casi 70% de la oferta interna de alimentos en México son ultraprocesados, ¿no? Ujú. Y en promedio de todos los deciles de hogares, del decil 1 al decil 10, ya comen el gasto, perdón, de su consumo de alimentos altamente industrializados es del 50%, ¿sí? Entonces, esto ya le pone una cuestión de conflicto a la ley, porque tenemos en principio con qué, con cambiar un esquema de alimentación industrial, pero que también resuelve de forma pragmática una dinámica social en la cual estamos alejados de zonas de producción agrícola, no tenemos tiempo para cocinar, no sabemos cocinar, no podemos acceder a mercados, tianguis, que históricamente, pero sí tenemos oxos, como hace ratito se mencionaba. Entonces, el problema de no solamente es, tenemos que buscar que se alimente la población, sino con qué se está alimentando, en principio que no sean ultraprocesados. La otra, que esos alimentos que se produzcan sean sustentables, pero también hay una cuestión que yo que nada más quisiera poner de manera muy rapidísima en el centro, ¿no? Que estas políticas ya en gran medida tenemos que dejarlas de ubicar en el lado de la demanda, ¿no? Se tiene que poner al lado de la oferta. Y el único que oferta quién es la industria alimentaria, en el caso agroalimentario. Y es una ley agroalimentaria. Entonces, con lo que se tiene que luchar es con la dinámica industrial. Y hemos visto que esa es una lucha que tenemos que dar día a día y que yo pienso que en el marco de ya instauración de esta ley, los conflictos van a ser mayores, ¿no? Ujú. Entonces habrá que ver no solamente retos en la ley, sino cómo ampararse para que la ley se pueda aplicar, ¿no? Sería Ujú. pues un poco lo que yo podría ver en términos de los retos que tenemos pues de aquí a no sé cuánto se puede decir, 10, 20 años. A mí me gustaría resaltar de lo que dice el doctor Agustín, que es sumamente relevante, que creo que esta ley puede o identifica puntos de entrada para hacer como este piloto de cómo lo podemos hacer. Y ese punto de entrada es la alimentación escolar. Ujú. México es parte de la coalición de alimentación escolar a nivel internacional y la alimentación escolar esconde muchas complejidades que bien hechas, digamos, podrían ser una forma de cómo llevamos a terreno esta ley, ¿no? Pero esconde muchas complejidades. ¿De dónde vienen los alimentos? Por ejemplo, de las escuelas de educación pública que tienen estos desayunos calientes que están a cargo del DIF nacional. Hay un problema muy grande de compras públicas. Esta ley lo toca, pero no lo resuelve. O sea, nada más dice como, sería importante que las compras públicas fueran de productores locales y de pequeños productores. Sí, ¿y cómo? Ujú. Si me piden una factura, si no, pero hay estados que han logrado resolver así de manera muy creativa cómo hacen esas compras de verdad, sí, a pequeños productores. La Ciudad de México tiene un programa piloto ahora de desayunos calientes que lograron resolver de una manera muy creativa cómo compran esos alimentos. Pero digamos que si hay un lugar donde podríamos experimentar cómo resolver todas estas cuestiones es en la alimentación escolar. Y creo que hay que poner un foco ahí de intentarlo hacer lo mejor posible, ver cuáles son los casos de los estados que han logrado resolver. Ciudad de México, Yucatán tiene Yucatán, nada más como un dato, es el único estado que tiene una dirección general de nutrición dentro de su Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, como que tenemos casos locales que sería muy importante rescatar para justamente en este pensamiento de cómo operacionalizar la ley y cómo se va a implementar, cómo vemos eso. Pero esta ley también no es única, ¿no? Y tendría que estar ligada de la mano de todos los programas sociales que hay hoy dedicados a la producción de alimentos y de todo el discurso que hay hoy de la autosuficiencia alimentaria,
porque hay una lista de, me parece que son 12 productos que son los prioritarios en esta administración en el programa de campo, pero quisiera ver cómo esos productos están como armonizados con estas necesidades de alimentación saludable, sostenible y suficiente, ¿no? Sí, nada más de manera, pues, Sí, sí. retomando lo que comenta la maestra Karina, que es muy importante, dos cosas. También, esta ley se tiene que enmarcar en un programa, digamos, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? De reconocimiento que la alimentación no va a mejorar en el país, sino mejorar las condiciones estructurales, que implica el crecimiento económico y una mejor redistribución del ingreso. La otra, que es importante, decía hace ratito, porque hay una desvinculación entre producción y consumo y circulación, que es la distribución de alimentos. Hoy en día, si uno ve, qué bueno que se quiere impulsar la producción de frijol y que seamos autosuficientes, ¿sí? El punto es que si nosotros vamos a datos del ENIC, desde hace 20 años, el consumo de frijol en México se ha desplomado. Entonces no hay una sincronía, ¿no? Ujú. Y el poco frijol que se consume es embolsado o enlatado, ¿no? Eso ya es estamos comiendo cosas que al final del día eran naturales, habían sido parte del patrón alimentario, pero que justamente ese proceso de transformación del sector agroalimentario ya no solamente está reorganizando las dinámicas del tipo de producción empresarial, sino también alterando las formas históricas, ancestrales, culturales y hasta en cierto sentido de practicidad del consumo de los hogares mexicanos, ¿no? Ujú. Entonces es muy importante también a tener en cuenta en lo que pueda venir modificaciones, digamos, que se puedan dar para la ley. Ujú. Definitivamente puntos muy importantes, retos relevantes y mucho por hacer, ¿no? Y pues la esperanza que no, que queda al final es que se logren, ¿no? Que al final del día no seamos un caso que no se cumplió, como decíamos, difícil, y a lo mejor pues habrá que pensar que es un trabajo conjunto, como ya decíamos, ¿no? Del gobierno, de las empresas, de nosotros mismos, y pues de repente vemos que muchas cosas juegan en contra, ¿no? Como decía también Agustín, bueno, no solo es la voluntad, sino también el recurso, ¿no? A veces comer sano es lo más caro, o el tener acceso o el tiempo de hacerlo es complicado, ¿no? Entonces creo que también hacer conciencia a todos, pero también va de la mano con el crecimiento económico, el desarrollo, la pertinencia que hay en las políticas públicas, la disposición del gobierno. Entonces es un todo, pero creo que esta ley es muy importante y que pues ha, como decíamos, sentado un precedente dentro de las leyes y que ojalá pues llegue a buen término. Y pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí hablando de este tema tan importante, coyuntural. Considero que esta conversación pues suma mucho al tema sobre las políticas alimentarias. Desafortunadamente pues llegamos al final de este episodio y yo los invito a todos a que nos escriban para saber si les interesa que sigamos explorando sobre las políticas públicas referentes a la ley de alimentación adecuada y sostenible en nuestro país. Les quiero agradecer mucho a ustedes por acompañarnos en este podcast. Son siempre bienvenidos a Coyuntura Económica. Ojalá no sea la única vez. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer, especialmente felicitar también al boletín, porque los podcasts que están disponibles creo que dan un material adicional de divulgación, ¿no? Difusión, y felicitar, por supuesto, a la doctora Eufemia. También agradecer mucho al doctor Agustín y a mi coautora, por supuesto, a Karina, el esfuerzo que hicimos de trabajo, de investigación. Para mí es un placer. Yo creo que a veces en la academia está subvalorado el tema de la divulgación científica, y creo que este podcast es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, ojalá que se inspire la gente del reglamento para hacer bien las cosas, ¿no? Sí se pueden lograr. Sin embargo, no es sencillo, ¿no? Y muchas felicidades y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes por su disposición, su tiempo, por aceptar escribir, comentar y bueno, estar aquí el día de hoy. Y bueno, yo los leo en las redes sociales. Los invito a que nos sigan, comenten nuestros episodios, dejen sus likes. Los links están en la descripción de este episodio. Si aún no leen el artículo del doctor Enrique García y la maestra Karina Sánchez, los invito a que descarguen el boletín número 17 en camp.iec.unam.mx. Yo soy Eufemia Basilio y los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.